Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Allí se oye el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un modo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. ¿Qué hacen los astros? ¿Qué dicen los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh almas perdidas o salvadas, ellos dicen, ellos cantan, ellos ruedan vuestros destinos. Fragmento de Hermes. La palabra, el sonido, es símbolo de vida. Para los egipcios, lo que no tenía nombre y por tanto no podía ser nombrado, no existía. Para ellos, la palabra, el sonido, era símbolo de vida. De ahí la creación por medio de la palabra en su cosmogonía. Mediante la palabra se podía invocar a los muertos o traer la desgracia sobre los vivos. En el Duat, el mundo de los muertos, el difunto, para lograr la resurrección, debía proveerse de fórmulas mágicas que le ayudaran a llegar al juicio de su alma ante Osiris. Los egipcios daban suma importancia a 3 artes para ellos interrelacionadas: la astrología, la música y las matemáticas. Matemáticas deriva del griego matema, conocimiento. Los pitagóricos consideraban el conocimiento la comprensión de las 4 ciencias exactas: aritmética, geometría, música y astronomía. Los caldeos también relacionaban entre sí estas ciencias, siendo mesopotámico el origen de nuestra escala musical. Para Pitágoras, el mundo eran números, todo estaba ligado a una armonía numérica cósmica. De igual modo, los egipcios creían que la geometría es música helada, porque el sonido con sus ondas forma dibujos y así establece los patrones de las estructuras de la creación. Como dirían los taoístas, el Tao que fluye mediante el Te. Thoth, el arquitecto divino, ordenó la creación. La medida, el orden, es muy importante, tanto en la música como en las matemáticas. Así, Pitágoras introdujo el uso de la coma como medida de tiempo, uniendo música y aritmética. Su importancia es demostrada hoy por el uso de los términos medida armónica y progresión armónica. El legendario Pitágoras, alumno del igualmente legendario Hermes Trismegisto, nació en la isla de Samos en el siglo IV a.C. Pitágoras, a la par de Jesús y Dionisios, huyó de un rey, en su caso el tirano rey Policartes. Vivió en Egipto, donde conoció las doctrinas esotéricas, la geometría y la astronomía. Pitágoras basó su vida en la purificación, con vistas a la reencarnación en la otra vida. Empedocles habla de sí mismo como segundo Pitágoras, como si fuera su reencarnación.
Los pitagóricos creían en la metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas, la rueda de la reencarnación, como en el samsara del hinduismo, el budismo y el jainismo. En Crotona se consideraba a Pitágoras un Apolo hiperbólico. Como en los misterios apolíneos, los pitagóricos practicaban el silencio, la música y las matemáticas, estudios que consideraban indispensables para formar el alma. Tras la muerte de Pitágoras, la escuela pitagórica quedó dividida en dos: los acusmáticos o pitagóricos, los místicos, y los matemáticos, los científicos. Estudiaban el orden que manifestaba el universo y la importancia que los números tenían en él, así como la música, puesto que los intervalos musicales de las notas de una lira dependen de un número, es decir, de su longitud. En base a este fundamento, llegaron a la conclusión de que la armonía del universo depende de un número. Todo lo que hay en la naturaleza fue modelado por un número, siendo el cielo una escala musical y por tanto numérica. Los pitagóricos veían a Dios como una esfera que se manifestaba en su movimiento circular, el fuego de los astros, la música de las esferas. Ellos creían en la armonía y cómo la armonía y la proporción equivalían a una buena salud. Así estaban vinculados a la curación, teniendo incluso una escuela médica. Todo era numérico, siendo el 1 el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie y el 4 el volumen. La cuerda es importante en la adoración a Dios porque es el hilo con el que está tejida la creación. El sonido divino es por ello representado en la arpa de Orfeo o la lira de Apolo. La música es una medida matemática que tiene un orden. Como toda estructura en el universo, las moléculas están unidas por ondas y estas ondas se alteran mediante las ondas sonoras. Por ello, los egipcios consideraban la voz el medio más poderoso para llegar a Dios. En tanto, para crear, para construir, hay que ordenar, pues la música, el sonido, es la herramienta del arquitecto universal. Así, en el mito de la Torre de Babel, cuando la palabra se confundió, ya no se pudo construir. Creación y sonido es, pues, un binomio que encontramos en todos los cultos. La teoría india consta de 8 notas. Su división se hacía en 2 tetracodos disjuntos, angas, ramas o intervalos de 4 notas. La misma proporción matemática de esta división la encontramos en la arquitectura de los templos hindúes. El número, sección, porción o razón áurea es el número de la armonía representado por la letra griega Phi. Su valor es 1,6187
03, su nombre se debe a la inicial del escultor griego Fidias, que lo aplicó en sus obras. Leonardo da Vinci lo llamó el número de oro. El número áureo se considera que lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. La espiral de Fibonacci es un claro ejemplo de cómo la naturaleza crea en esta proporción. La piña del pino muestra este patrón. Así, la glándula pineal, el tercer ojo, que se asemeja a una piña, comparte la misma raíz semántica que pino, dado que, al tener la glándula pineal despierta, uno puede percibir los patrones de la creación. La piña, por ello, es representada en el báculo del Papa y en el trono de la Virgen Isis. La piña, en Oriente, toma la forma del loto o corona de 1000 pétalos, Sansrara. De la capacidad de percibir patrones, energías, canales o sistemas de la naturaleza, nos habla Nikola Tesla en sus diarios. Así pues, en la antigüedad, estos sentidos estarían más desarrollados. Desde que los egipcios aplicaron la proporción áurea en la pirámide de Keops, se ha seguido utilizando en la arquitectura de todo el mundo, en el Panteón, la Alhambra, el Escorial, también en el arte, Dalí, Botticelli, además de los mencionados Fidias y Da Vinci, entre otros. Porque esta proporción está en todo, desde las espirales de las conchas de las caracolas a las galaxias, incluso en nosotros mismos, que cuanto más geométricos somos y más nos acercamos al número áureo, más perfectos somos. Uno, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 es, como se aprecia en la anterior sucesión, que cada número de la serie es el resultado obtenido sumando los dos números que lo preceden. Así, de la suma 3 más 5 surge 8 y de la suma 34 más 55 surge 89. Lo curioso es que las razones o conscientes entre dos números de esta sucesión se aproximan cada vez más al número áureo. Tras el diluvio, los hombres asustados
decidieron hacer una torre tan alta que llegase hasta el cielo. Dios, por esta osadía, les condenó a no entenderse, dándole a cada uno una lengua distinta, de modo que no pudieron terminarla. No tenía entonces la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra. Y descendió el Señor al ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán, y dijo: He aquí el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje, y han empezado esta fábrica, ni desistirán de sus ideas hasta llevarlas al cabo. Ea pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de manera que el uno no entienda el habla del otro. Y de esta suerte los esparció el Señor desde aquel lugar por todas las tierras, y cesaron de edificar la ciudad, de donde se le dio a este el nombre de Babel o confusión, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció el Señor por todas las regiones. Génesis 11, 1-9. Dejaron de conocer la geometría sagrada del sonido y la torre fue destruida. Hemos perdido el poder de ver los patrones, los canales energéticos de las cosas. Como pensamos porque hablamos, tratamos de racionalizar todo. Eso nos ha desconectado.